de Música y Letra Podcast. Episodio 7. Beatles acá, ahora y en todas partes. Diversos periodistas, músicos, musicólogos, escritores y humoristas se han preguntado por qué los Beatles revolucionaron la música. Hay quienes también consideran que fueron pioneros en consolidar estéticas y modas. Si bien en este episodio repasaremos su maravillosa historia, nos interesa centrarnos en la siguiente pregunta. ¿Influenciaron los Beatles a la música argentina? Ah, sí. Sé que están acostumbrados a escuchar la voz de Lauri al principio, pero en este episodio invertimos los roles porque la Beatlemaníaca acá es ella. Intentaré ser objetiva en este recorrido, lo juro, pero va a ser difícil. Esa no te la crees ni vos. Vamos a los orígenes. ¿Cómo nacieron los Beatles? Hay diversas versiones y al día de hoy hay fuentes que se contradicen. A su vez, hay quienes determinan que nacieron en un determinado año, contemplando los diversos momentos en los que se fueron conociendo Paul, John y George, y otros que van a considerar que los Beatles recién nacieron con Ringo Starr en la batería. Me animo a expresar mi propia versión historiográfica, en la cual pondré como punto de partida septiembre de 1961. Si bien los Beatles son oriundos de Liverpool, su primera grabación profesional se realizó en Hamburgo, gracias al director y compositor alemán Bert Kaempfert y al músico británico Tony Sheridan. Kaempfert le propuso a Sheridan grabar con un grupo de jóvenes británicos integrado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best. El EP, lanzado en octubre de 1961 en Alemania, se popularizó principalmente por la canción que escuchábamos anteriormente, My Bonnie. Dicho EP llegó en octubre de 1961 a manos de otro joven británico que tiempo después iría al Club de Cavern, un oscuro y húmedo sótano central en la escena musical de Liverpool, a comprobar las habilidades de los músicos que había escuchado en el single. Si bien hay varias versiones de esta historia, la gran mayoría concuerda que el 9 de noviembre de 1961 conocería a este grupo, ya independizados de Sheridan, para convertirse en su manager el 3 de diciembre del mismo año. Sí, estamos hablando de Brian Epstein, motor fundamental para que este grupo, que por estos meses comienza a autodenominarse los Beatles, se convirtiera en una de las bandas más reconocidas de la historia. Sin embargo, nos faltan todavía las últimas piezas del rompecabezas para continuar con esta historia. Epstein no lograba encontrar una productora que quisiera grabar a los Beatles, hasta que conoció a George Martin, del sello Parlophone, que les dio lugar. El 6 de junio de 1962, los Beatles graban Perdón la intromisión, pero a esta versión le falta algo. Claro que sí. La introducción que escuchamos recién responde a la versión grabada en una primera audición en Parlophone, donde el baterista aún era Pete Best. Ese mismo día, George Martin accede a firmar un contrato con los Beatles, pero sin Best. Y así llegamos a la última pieza del rompecabezas, Ringo Starr. Sin embargo, Let Me Do, en su versión de septiembre de 1962 para el primer disco de la banda, Ringo tampoco graba la batería, sino que graba la pandereta, que es lo que indudablemente tiene más onda de toda la canción. ¡Ringo, te amo! Sí, como dice Pedro Aznar, todos amamos a Ringo. Sí, eso también fue Let Me Do, pero en una versión más zapada durante la grabación de Let It Be en 1969. Ya llegaremos a esa época. Volviendo a 1962, el single Let Me Do, P.S. I Love You, llega al puesto 17 en Inglaterra. El segundo single, lanzado en febrero de 1963, llega al puesto 2. Pero recién el tercer single, lanzado el 4 de mayo del 63, va a llegar al puesto 1.
Las introducciones y contracantos melódicos, las armonías corales, la influencia del blues y del rock and roll de Elvis Presley, Little Richard y Chuck Berry protagonizarán esta primera etapa. La búsqueda sonora de que las voces no prevalezcan para no tapar las secciones rítmicas fue una decisión del ingeniero de sonido Norman Smith, quien también se encargará de mezclar todos los álbumes de los Beatles en adelante. Al día de hoy, percibo que solemos conocer a los Beatles por su última época, la cual es absolutamente rica a nivel sonoro, armónico, poético y musical, pero esta primera etapa marca un antes y un después, no solo en ellos, sino en todos los que tuvieron el gusto de escucharla. A veces me pregunto cómo yo, una persona argentina nacida en 1999, lloraba de emoción al escucharlos, y lo único que decía es gritar desaforadamente como las Beatlemaníacas de la época. Los Beatles traspasaron tiempos y fronteras, siendo, en palabras de ellos, más grandes y conocidos que Jesús. Lo musical no es lo único que prevalece en ellos en esta primera etapa. La estética y su forma de comunicarse serán indispensables para generar el fenómeno, aún vivo, llamado Beatlemanía. En 2010, el conductor y locutor Juan Alberto Badía publicó una obra historiográfica contada por él mismo llamada The Beatles por Badía. En ella, narra desde una perspectiva nacional algunos rumores de la época, como por ejemplo, que en un momento se dijo que los Beatles iban a venir a Argentina, pero en realidad los que venían eran unos tal Beatles escritos con doble E, que ni siquiera eran imitadores de los Beatles, un verdadero byte. Más allá de las anécdotas particulares y personales, también traza la historia de la banda desde un lugar muy cálido. Para definir la Beatlemanía, expresa: en una entrevista le preguntaron a John Lennon cuál era la causa de la Beatlemanía. No sé, respondió. Debe ser el clima o algo así. Se trató de solo una de las tantísimas contestaciones graciosas que brindó en infinidad de conferencias de prensa. Gran parte de lo que fue la Beatlemanía se trató de la imagen que proyectaban, aprovechándose de la avidez de los medios de comunicación. John, Paul, George y Ringo funcionaban como un equipo aceitado de comediantes. A Hard Day's Night es quizás el tema que más representa la Beatlemanía desde la óptica de ellos. Su película documental homónima es una muestra de eso. En 1964 llegan a Estados Unidos invitados a tocar en el reconocido programa de Ed Sullivan, que fue sintonizado ese día por 73 millones de personas. Ese mismo año, los Beatles giraron por 24 ciudades de Estados Unidos, además de Hong Kong, Dinamarca, Holanda y Australia, para luego volver a Gran Bretaña y seguir tocando. Hunter Davis, el biógrafo autorizado de la banda, cuenta: nunca salían a la calle, ya fuese para ir a un restaurante o simplemente a dar un paseo. Así que se sentaban en sus habitaciones de hotel y fumaban o jugaban a las cartas o tocaban la guitarra para matar el tiempo. Ganar 1.000 o 10.000 o 100.000 libras por actuación ya no tenía importancia. Ser lo bastante ricos y famosos para que se les abriesen cualquier puerta ya no significaba nada. Estaban atrapados. Repasemos. En 1963 se publica su primer álbum, Please Please Me. En 1964 lanzan A Hard Day's Night y Beatles for Sale. El primer álbum de 1965 será Help. Hay quienes consideran que Help fue un grito de auxilio, y no se equivocan. Una de las frases de la canción expresa: And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. En español es algo así como: y ahora mi vida ha cambiado de tantas maneras, mi independencia parece desaparecer en la neblina. En una entrevista de 1980 realizada por David Sheff, John Lennon nos cuenta: la mayor parte de la gente considera Help como una canción de rock de ritmo rápido. En aquel momento no lo pensé. Me limité a escribir por encargo una pieza para la película, eso era todo. Más tarde comprendí que se trataba de un grito de socorro auténtico. Película que te gustó mucho, ¿no, Gus? Por Dios, serán una de las bandas más influyentes, pero son pésimos actores. Por suerte, el escritor J.R.R. Tolkien se negó
al proyecto de que los Beatles protagonizaran una versión del Señor de los Anillos en 1968. ¿Se imaginan? John Lennon como Gollum, Paul McCartney como Frodo, Harrison como Gandalf y Ringo como Sam. Dios no. Está bien, admito que es bastante bizarra. Lo curioso igual es que Help también es una película cuyo argumento gira en torno a un anillo. Pero en fin, volvamos. Help es un álbum que nos va a traer muchas cosas nuevas. La incorporación del piano eléctrico en canciones como The Night Before, You're Gonna Lose That Girl y Tell Me What You See, entre otros. Las primeras composiciones de George como I Need You y You Like Me Too Much, y la primera balada interpretada únicamente por Paul y su guitarra, acompañado por un cuarteto de cuerdas. Sin lugar a dudas, las nuevas ideas de este álbum continuarán desarrollándose en los siguientes dos, Rubber Soul y Revolver. Pero para seguir creciendo, los Beatles necesitarán dar un paso al costado con los recitales en vivo. El 15 de agosto de 1965 se produce uno de los recitales más numerosos al momento en la escena mundial, con un total de 55.600 espectadores en el Shea Stadium de Estados Unidos. Quienes vivieron este show cuentan que prácticamente no se podía escuchar la música por los gritos desaforados de las Beatlemaníacas. So, we'd like to say to everybody, thank you very much. Okay. You tell lies thinking I can't see. You get back 'cause you left me. Y este es el punto en donde la forma de hacer conciertos cambia también, pasando a utilizar estadios deportivos para eventos artísticos. Sí, también motorizaron y modificaron la industria de la música en vivo. Totalmente. Unos meses más tarde, en su tierra natal, los Beatles se despedirán de los escenarios casi que para siempre. De esta manera empieza la segunda etapa de la historia de los Beatles. En concordancia al crecimiento tecnológico, los estudios de EMI fueron innovando en nuevas herramientas para grabar y masterizar. El ingeniero de sonido Geoff Emerick, quien estuvo a cargo de las grabaciones de la mayoría de los álbumes de la banda, cuenta en su libro El sonido de los Beatles los diversos procedimientos técnicos de grabación. Los Beatles ya no graban en 11 horas, como es el caso de Please Please Me. Revolver lleva 300 horas de estudio. Aparte, ante la creación de los auriculares, se habilita la posibilidad de, por ejemplo, grabar la voz por separado de la base instrumental. A su vez, ya no eran ellos solos. En For No One se incorpora un corno y un cuarteto de cuerdas para Eleanor Rigby. Estas sonoridades se convertirían en orquesta, en lo que sería el próximo álbum de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Según cuenta Emerick, John Lennon expresó: Si no tenemos que salir de gira, entonces podemos grabar música que nunca tendremos que tocar en directo. Y eso significa que podremos crear algo que nadie haya oído nunca. Un disco innovador con sonidos innovadores. Sgt. Pepper's es una obra conceptual. El show de una banda ficticia, la vida de una chica con ojos de caleidoscopios inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, la historia de otra chica que abandona el hogar de sus padres, la imaginación de cómo será la vida de uno cuando tenga 64. Historias, todas historias. Si hay algo que los Beatles supieron hacer a la perfección en sus letras, es contar historias. Algunas personales, otras no. Podríamos dedicar mucho tiempo a desglosar este álbum lleno de diversas texturas musicales mixturadas a la perfección, dinámicas de volumen que nos hacen crecer y bajar constantemente, samples de sonidos cotidianos como las alarmas o los aplausos que suenan en A Day in the Life. Bueno, no te vayas de mambo, que ya vamos por la mitad del episodio y todavía ni entramos en el bloque en el que nos contás sobre la influencia de los Beatles en Argentina. Sí, perdón, ya llego, pero realmente Sgt. Pepper's es un disco lleno de magia. 2 meses más tarde de la publicación de Sgt. Pepper,
Mientras los Beatles empezaban su recorrido por la espiritualidad de la mano de Maharaj y Mahesh Yogi, se enteran que su referente Brian Epstein, el denominado por muchos quinto Beatle, había muerto repentinamente. En 1967 editan un segundo álbum, Magical Mystery Tour, que cuenta con una película homónima totalmente improvisada. Se siente la ausencia de su manager y la pérdida de fraternidad entre ellos. En este proyecto, dirigido principalmente por Paul, comienzan a confrontar, generando que cada uno comience a buscar su individualidad musical. Estas situaciones se agudizan en la grabación del denominado Álbum Blanco de 1968. Me atrevo a sostener que el mismo es una compilación de temas de esas individualidades. Analicemos solo un ejemplo de cada uno. Ringo graba Don't Pass Me By, su primera composición auténtica con influencias de la música western. El único Beatle que lo acompaña es Paul en piano y bajo, y se suma Jack Fallon en violín. George se destacará con While My Guitar Gently Weeps, grabada por los 4 Beatles más un invitado muy especial, Eric Clapton. La armonía menor de la estrofa acompaña la letra, que observa un mundo desolador, mientras que el cambio a modo mayor en el estribillo pone al protagonista alerta de ese adormecimiento, tal vez incitándolo a hacer un factor de cambio. A su vez, en la estrofa la línea de bajo va descendiendo, un gesto muy utilizado por Harrison de aquí en más. John va a despegarse absolutamente de su costado Beatle para traer un tema profundamente nuevo junto a su nueva compañera. Sí, Yoko Ono. Se nota que la adorás. Voy a omitir comentarios. Revolution 9 es un tema influido por la música concreta, o sea, una composición musical que utiliza cintas y grabaciones fijas que no dependen de un intérprete. Number nine, also nine. Paul continúa fortaleciendo la inclusión del piano y del cuarteto de cuerdas en sus canciones, y en este caso también de instrumentos de viento. En Martha My Dear, esta búsqueda camarística se fusiona perfectamente con el pop que luego caracterizaría su futura carrera solista. Take a good look around you. Take a good look, you're bound to see that you and me were meant to. La grabación del álbum blanco nos deja entrever algo que Juan Alberto Badía expresa a la perfección. Estaban juntos, pero no unidos. Mismo muchos asistentes de producción, como por ejemplo Emmerich, deciden abandonar la banda ante las diversas dificultades que surgieron durante la grabación. El álbum que le siguió, Yellow Submarine, solo contó con 4 temas inéditos: Only Another Song y It's All Too Much de Harrison, y Hey Bulldog y All Together Now de Lennon-McCartney. Pará. ¿Yellow Submarine no es un tema creado para su disco homónimo? No, Yellow Submarine fue publicado por primera vez en el disco Revolver, en 1966. Otro de los temas más conocidos de este álbum es All You Need Is Love, que también había sido publicado anteriormente pero en Magical Mystery Tour. Quizás lo más interesante de este álbum sean los arreglos orquestales de George Martin que acompañan la trama de la película animada. Enero de 1969 comienza con el último gran proyecto de los Beatles. En 22 días, los Beatles componen y graban algunas de sus últimas canciones juntos, lo que termina desembocando en su último show en vivo en la azotea del emblemático estudio de grabación Abbey Road.
En el documental Get Back, estrenado en 2021 y dirigido por Peter Jackson, sí, el del Señor de los Anillos, con el aval de McCartney, Starr y las herederas de Harrison y Lennon, se muestra la forma de trabajo de los Beatles. Un George hastiado que termina anunciando que quiere abandonar la banda, un Ringo apático, un John absolutamente pegado a Yoko Ono y un Paul dirigiendo o queriendo dirigir todo. El clima era tenso, pero estas sesiones nos dejan 2 álbumes maravillosos: Abbey Road, que se termina de grabar en agosto del 69 para publicarse un mes más tarde, y Let It Be, que si bien se graba durante estas sesiones, termina saliendo en mayo de 1970. Escribiendo este episodio se nos ocurrió el ejercicio de darle a escuchar a una persona por primera vez 2 canciones de los Beatles, como por ejemplo There is a place where I can go. como segundo ejemplo, Come together right now over me. y preguntarle, ¿las 2 canciones que escuchaste recién te parece que pertenecen a la misma banda? En solo 8 años, y repito, 8 años, los Beatles crecieron musicalmente, sufrieron pérdidas humanas, cambiaron de compañeras, tocaban en vivo, dejaron de tocar en vivo, grabaron 12 álbumes, conocieron gran parte de Europa, Estados Unidos y Asia y revolucionaron por completo la manera de grabar discos, de tocar en vivo, de escribir canciones, de interpretar canciones. Todo eso en 8 años. Pero lo más importante, a quienes vivieron la época los ayudaron a crecer y a quienes no la vivimos también. La historia de los Beatles se sigue escribiendo y sobre todo por la influencia que generaron alrededor del mundo. Ahora sí, pasemos a la segunda sección de este episodio, la influencia de los Beatles en Argentina. You tell it Recién sonaba un fragmento de Una chica de 2 caras, de The Seasons. Esta banda, con nombre y letras en inglés, estaba integrada por Carlos Mellino, quien sería un futuro Alma y Vida, y Alejandro Medina, futuro Manal, entre otros. Las composiciones del álbum Liverpool at Ba son de ellos, y el disco fue grabado por Microphone en 1966. Esta banda refleja la realidad del primer rock argentino. Bandas como Los Gatos, Los Beatniks, Almendra y Box Day, entre otras, empezaron a incursionar en el rock and roll con lo que llegaba de Inglaterra. El cuarteto instrumental de rock, las armonías vocales, las composiciones en inglés y hasta los trajes grises influenciaron en lo que hoy llamamos rock nacional. No pasó mucho tiempo para que las bandas dejaran de cantar en inglés y empezaran a escribir en castellano, pero antes de eso también existieron músicos que decidieron traducir las canciones de los Beatles. Sí, hablamos de Sandro y Los del Fuego. con dinero, ser sincero, en amor es amar. No puedes nunca, nunca comprar así mi amor. Y otro clásico. Para pasear en mi corazón. Te di con gran ilusión y toda mi fe. Un viaje hacia el amor. Yo sé que debes hacer. De allí no puedes volver sin mi querer. ¿Reconociste los temas? Si lo hiciste, contanos en comentarios. Hay otra banda muy reconocida que años más tarde también va a traducir a los Beatles. ¡Socorro! Necesito a alguien. ¡Socorro! Pero no a cualquiera. ¡Socorro! Sabes que necesito a alguien. ¡Socorro! Cuando era joven, mucho más joven que hoy, nunca necesité ayuda de alguien de ninguna manera. Pero ahora que soy Los Escarabajos, integrada por Diego Capusotto y Fabio Alberti, entre otros, se presentaron en diversos sketches de Todo por 2 pesos, programa cómico emitido a comienzos de 2000 por la TV pública. En el mismo
defienden su impronta. Bueno, ustedes cantan a los Beatles, pero siempre en español, digamos, como nos gusta a nosotros, los argentinos. Sí, porque nosotros creemos que Inglaterra es el enemigo, pero los Beatles no, entonces tomamos la actitud de cantar en castellano. Más allá de la comicidad propuesta, Capusotto, Alberti y Saborido expresaron una realidad. Ante la llegada del rock inglés, se genera una brecha generacional muy fuerte. Quienes habían protagonizado años antes la época dorada del tango, vieron con ojos nacionalistas el sonido ruidoso y extranjerizante del rock and roll. En Mafalda, Quino expresa esta contradicción perfectamente. En diversas tiras, Mafalda, una niña absolutamente argentina, conocedora y orgullosa de su patria, expresa su enorme amor a los Beatles. Hay un chiste en donde su amigo Manolito le pregunta despectivamente a Mafalda que cómo le van a gustar esos rockeros que cantan en inglés. La respuesta de Mafalda es: a medio mundo le gustan los perros y hasta el día de hoy nadie sabe qué quiere decir wow. Sí, una maravillosa jugada. Prosigamos. ¿Qué otras influencias Beatles encontramos en el rock argentino? ¿Alguna favorita? Vamos a tocar una del último disco. De eso. Termina con un tema de los Beatles. It's Only Love, ¿lo saben? ¿En do? En do. En do. I can hide when I see you go by. Every night I can hide, but you may shine bright. Every night where I am out the right to make you let go. It's only love, and that is so. Why should I feel the way I do? It's only love, and that is all. But it's so hard loving you every night when I see. En febrero de 1999, Charly García graba en vivo el álbum Demasiado Ego. Se despide del show que contó con más de 250.000 espectadores interpretando It's Only Love. La versión que escuchábamos recién responde a otra versión en vivo, pero en el programa de Georgina Barrosa, que cuando Charly le pregunta ¿alguna favorita?, se llega a escuchar a lo lejos a ella respondiendo todas. Pero volvamos un poco atrás. No es la primera ni la única vez que Charly va a mencionar, citar o tocar a los Beatles. En una entrevista con Felipe Piña, Charly cuenta: Me di cuenta de que eso no era tan cierto y elegí a los Beatles. Claro, como religión. Sí, como una religión, pero una religión donde se podía componer, porque la música clásica, los grandes compositores ya murieron. Claro. Esa es un poco la regla, ¿no? Entonces, ser intérprete nada más me empezó a aburrir. Y cuando vi a los Beatles que hacían sus propias canciones, estaban vestidos como estaban vestidos, el pelo largo, que se llenaban de plata, claro, y millones de chicas aullaban por ellos, dije, bueno, mejor esto. Escuché el sonido por la radio o por la televisión y dije, Dios mío, esto es música clásica, pero con otros instrumentos. Claro. Entonces le pedí plata a mi papá y fui a la disquería y me acuerdo de que compré un doble que tenían 4 temas, claro, porque el vendedor me dijo, ¿lo quieres simple o doble? Y yo pensé que simple tenían una sola canción. Claro. Y me acuerdo que compré ese que tiene Twist and Shout y me compré uno de Rita Pavone que me gustaba también. Qué bueno, Rita Pavone. Era bueno, el sí. Twist. ¿Y qué te pasó cuando lo escuchaste, cuando pusiste el disco de los Beatles? Me agarró la histeria que agarraba a todos los fans. O sea, en esa época los Beatles no se sabía mucho, ¿no? Llegaban algunos discos y se veían algunas filmaciones. Con Twist and Shout realmente me parecía una bomba atómica. Pero el tema que me definió fue There's a Place, que tiene una armonía muy particular. Esa armonía yo la uso mucho. Son cuartas y quintas en vez de terceras. En una época en la que la música académica parecía contrapuesta al rock inglés, Charly la vio antes que todos, expresando que los Beatles no eran más que música clásica, pero con otros instrumentos. Si bien hay muchas cosas que aún no cambiaron de la tradición clásica del conservatorio, hay algunas que sí. Hoy los Beatles son analizados desde perspectivas académicas e interpretados en múltiples arreglos por orquestas y conjuntos académicos,
de reconocimiento internacional. Nito Mestre, su compañero de Sui Generis, que venía de interpretar folclore, también tuvo su primer amor en los Beatles. Cuando escuché bajo, batería y escuchar sobre todo las voces, yo creo que lo que me llamó más la atención era cómo armonizaban estos tipos. Y ¿te acordás que en esa época uno agarraba la portada y miraba, estabas escuchando el disco y miraba la portada y te imaginabas que estabas ahí metido? Y vi, estos pibes se están divirtiendo. Eso es lo primero que pensé. Debe ser muy divertido tener una banda de rock. Y cantar así y más desaforado, no tan formalito y todo eso. Músicos que venían de diferentes tradiciones musicales fueron eclipsados por los Beatles para comenzar su carrera en el mundo del rock. Mestre tuvo la suerte de telonear a McCartney en 1993. Cuenta en la misma entrevista que escuchábamos recién que cuando habló con su ídolo le pareció hablar con un compañero de colegio por la cercanía ofrecida por McCartney. Volviendo a Charlie, podríamos considerar que su crecimiento musical fue fuertemente influenciado por los Beatles, pero si querés saber más sobre las diferentes bandas de Charlie y sus influencias, escucha nuestro episodio número 1, Censura y Metáfora. Ahora centrémonos en este tema. Estamos a 2 años de comenzar la década del 80, una década cargada de expectativas por las denominadas New Waves que se posicionaron en la escena musical y en canales influyentes como MTV. El punk, la electrónica y el funk estaban llegando, pero Charlie decidía no solo revisitar lo propio, sino su propia biografía musical. El Club del Clan, Johnny Land, Elvis Presley, Jimi Hendrix son otros de los artistas que nombra en Mientras miro las nuevas olas. Frases como la historia prosigue, pero amigos yo ya la vi, o la música sigue, pero a mí me parece igual, nos abren a un debate que al día de hoy no está saldado. ¿Podemos crear hoy en día algo nuevo? Alejandro Dolina ha reflexionado en diversas ocasiones que no se puede ser 100% original, porque algo enteramente original es incomunicable. Con esta idea quizás nos atrevemos a decir que el lenguaje no cambió. Los Beatles crearon una forma de hacer canciones que se sigue utilizando hoy en día. Sin duda, todo esto también me recuerda cuando Lali se presentó a Charlie diciéndole que ella hacía música y Charlie, con su chispa característica, le contestó: la música ya está hecha. El último disco de Charlie, La lógica del escorpión, nos trae diversas citas sobre la música ya creada, un recurso recurrente en toda su discografía. Wait for It, del musical Hamilton, en El Club de los 27. Adiós Nonino de Piazzolla en Te recuerdo invierno. Una autocita del rap de las hormigas del emblemático álbum Parte de la religión en La medicina número 9. Y quizás las 2 citas que más nos importan por el desarrollo de este episodio. ¿Se acuerdan de la obra influenciada por la música concreta de Lennon? Bueno, también en La medicina número 9 aparece la cita de Number 9. Number 9. La otra que encontramos hasta ahora fue una de las melodías de Within You Without You de Sgt. Pepper's en Rock and Roll Star. Esta última canción la grabó con Fito Páez, del que hablaremos a continuación. Pero antes, una última curiosidad. ¿Ubican los brazaletes que Charlie lleva en referencia a su álbum Say No More de 1996? Bueno, ¿de dónde viene la icónica frase? Exacto, Say No More es una frase dicha por McCartney en la ya mencionada película Help. He has 3 hours to live. Say no more. Please say no more. I can say no more. El rey de la metáfora nos demuestra que siempre es necesario visitar la música de otros tiempos para seguir creando.
pero no es el único. Beatles, ¿cuál fue la influencia tuya? Mucha. Lennon, McCartney. Todos. También Yellow Submarine, también Ringo y también George, muy potente. Difícil no reconocer la voz del rosarino, que nos invitó a descubrir su universo musical en más de 30 álbumes y compartiendo escenario con múltiples y variados artistas. Quizás nos animamos a decir que Fito es uno de los que rompe esa grieta entre el tango y el rock, interpretando temas como Grisel o La Última Curda, o dándose un abrazo con Goyeneche. Pero volviendo a lo que nos convoca, escuchemos la siguiente frase de Al lado del camino. Yo era un pibe triste y encantado. The Beatles, Cañalegui, Charly García. Los libros, las canciones. Podríamos decir que Fito nació con los Beatles. Mientras ellos grababan su primer álbum en 1963, Fito llegaba al mundo. Imaginemos que entonces, ante la salida de Sgt. Pepper, Fito era aún un niño. Dice en Circo Beat. Yo era pibe, algo en Circo Beat. Un Circo Beat. Un Circo Beat. No pasaba nada, pero un circo. ¿Una banda ficticia en forma de circo? Guardaría cierta semejanza con la banda del Sargento Pimienta. En la canción She's Mine, también de Circo Beat, nombra un jardín británico popularizado por los Beatles. Pienso en ti, Strawberry Fields, ¿qué importa la verdad? El amor en todas sus formas, la psicodelia, las prédicas de paz y el amor y la nostalgia por el pasado serán temas recurrentes en la carrera de este fanático de John Lennon. Lo primero que me pega es Lennon. No sé por qué. Después con la vida tuve la suerte de poder descubrir a los otros. Esta canción es extraordinaria. Love is real. Real is love. Love is feeling. Feeling love. Estamos simulando permanentemente algo que nos marca, ¿no? ¿Qué simulas? Bueno, yo no sé, creo que en parte simulo los Beatles por ahí, en mi fuero interno. No, lo digo al azar, ¿no? No creo que yo sea consciente de eso, pero podría llegar a ser. En el libro Martropía, Conversaciones con Spinetta, el periodista Juan Carlos Díez le pregunta al flaco sobre la creación de Laura Bá. Luis Alberto admite, es evidentemente mi versión de She's Living Home de los Beatles. Y se pregunta, ahora, tanto el personaje de She's Living Home como el de Laura Bá, ¿con quiénes habrán ido a encontrar? Me aparto de la formalidad para decir algo más personal. No miento si digo que Laura Bá es una canción que me acompañó toda la vida porque bueno, me llamo Laura y a mi viejo le gusta almendra. Cuando leí el libro de Juan Carlos Díez por primera vez tenía 13 años. 12 años después, releyendo el libro, me encontré con una anotación mía en este fragmento del libro que dice «Hermoso», con muchos signos de admiración. Me obsesioné por mucho tiempo buscándole significado a las letras de estas dos canciones. Jean-Michel Gelson y Philip Margotin cuentan en el libro Los Beatles, la historia de cada una de sus 211 canciones sobre She's Living Home. Paul encuentra la inspiración para She's Living Home en el Daily Mail del 27 de febrero, que habla de Melanie Coe, una joven estudiante de 17 años que acababa de fugarse dejando tras de sí un abrigo de bisón, un anillo de diamantes y un coche. Paul contó, es una canción que me gusta mucho, cuando se la enseñé a John, le añadió ese núcleo un poco griego con notas largas y sostenidas. We gave her most of our lives. Is leaving. Sacrificed most of our lives. We gave her everything money could buy. She's leaving home after living alone for so many years. La presencia de la orquesta y la armonía del verso son algunas similitudes musicales que se escuchan en estas dos canciones. Pero Laura Bá tiene un agregado muy argentino, que constituirá un hecho histórico. Es la primera canción del rock argentino que incluye un bandoneón, en este caso interpretado por Rodolfo Mederos. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con
elige presa y él le ayuda a entrar en el tren. La cubre de besos y el sol también. Y hablando de bandoneonistas, Rubén Juárez nos cuenta en el programa Encuentro en el Estudio cómo los Beatles le cambiaron la vida y su impronta musical. Yo dejé de los estudios de bandoneón aproximadamente a los 14 años. Llega un momento donde no aguanto más el tango, déjame de tango. Aparecen los Beatles y chao, loco. Empezó otra historia conmigo. Junto con los Beatles aparece Julio Sosa y la orquesta de Leopoldo Federico. Y recién ahí me empiezo a reavivar de que lo mío pasa por el tango. Pero a mí los Beatles me comieron la cabeza. Yo te voy a tocar y este de... Al final, el tango y el rock no estaban tan alejados, ¿no? Ah, ¿y se acuerdan de Pedro Aznar diciendo "Te amo, Ringo"? ¿Qué Beatle sería Pedro Aznar? Yo tengo una respuesta, pero bueno, quiero que me des la tuya. A ver, decime vos primero. Yo te digo una, igual te lo digo por el timbre de voz solamente, porque te escuché cantar While My Guitar Gently Weeps y escuché a Harrison ahí, entonces para mí sos Harrison. Pero tal vez vos querés ser Lennon o Paul y te entiendo, No, digo, obviamente. No, feliz de la vida con cualquiera, hasta Ok. Ringo te digo. Ok. El otro día, viste que todos los dispositivos te escuchan. Sí, sí, Y sí. el algoritmo sí, te es manda cosas, no sé qué. muy El otro día inquietante. Le grité a la tele, Ringo, te amo. Y ahora me manda videos de Ringo todo el tiempo. Pará, ¿y por qué le gritaste a Ringo te amo? ¿Qué estaba haciendo Ringo? ¿Por qué? Estaba viendo un video que remasterizaron ahora de los Beatles en Australia, que lo recomiendo, véanlo, es increíble. Y lo que es esa banda, son 4 pibes de 20 y pocos años, y es una usina de ritmo y de swing y de onda como pocas veces se ha visto. Pocas veces se ha visto. Y Ringo es el motor central, es el corazón de eso. Pedro Aznar, ex bajista de Serú Girán, también ha dedicado entrevistas a hablar sobre la influencia de los Beatles en su música y ha interpretado innumerables canciones de ellos, como por ejemplo... o la que nombra Juan Di Natale en la entrevista. With every mistake, we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. Ain't gonna do it, baby, freedom. Solo con su guitarra y su voz, Pedro buscó interpretar todos los instrumentos que figuran en estas dos canciones. Para acercarnos al final de este episodio, no está de más escuchar un fragmento de esta versión de Dear Prudence, interpretada por Charlie, Pedro y Gustavo Cerati, en 2001. En nuestra ciudad contamos con un museo Beatle del coleccionista Rodolfo Vázquez, con un programa de radio llamado Eternamente Beatles, con diversos libros analizando su historia desde la perspectiva nacional, con un sinfín de bandas tributo y hasta con citas cómicas en Todo por 2 pesos, Mafalda y Los Simuladores. Ringo Starr nos visitó 3 veces y Paul McCartney en menos de un mes va a cumplir su 5ª visita.
siempre con shows agotados y con un público diverso. Juan Alberto Badía cuenta que en la década del 60 tenía un programa llamado Flecha Juventud, en la que dedicaba un segmento todos los días a las 23 horas a hablar sobre la Beatlemanía, porque pensaba que los iban a olvidar y que él deseaba que las nuevas generaciones supieran de los Beatles. 60 años más tarde, podríamos decir que el objetivo fue logrado, que quienes hoy formamos parte de esas nuevas generaciones seguiremos buscando que la música de los 4 de Liverpool siga siendo escuchada, analizada, versionada y bailada, porque los Beatles forman parte del germen musical que hoy suena en todo el mundo y definieron una nueva era musical que afortunadamente no pareciera encontrar final cercano. Sabiendo que esta historia no termina acá y con el desafío intacto de seguir descubriendo nuevas curiosidades o escuchar nuevas citas a los Beatles en canciones argentinas, es que finalizamos este episodio. Hasta la próxima. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Idea, conducción y producción general, Gustavo Mates y Laura Coslavaz. Edición de sonido y mezcla, Maya Belasich. Ilustración de la portada, Matías Gregorati.